¿Lo están viendo? Sí. Pregunta. El otro día Sandra dijo que iba a subir un archivo, un libro con más información de engranajes. ¿Se subió eso? No sé si alguien está hablando acá o es que tiene el micrófono abierto. Yo te estaba haciendo una pregunta, no sé si se escucha bien. No se había escuchado, sí. Ahora sí. Que el otro día Sandra había dicho que iba a subir una información adicional de engranajes. No sé si Sí, subió. Sandra. No sé si Sandra querrá... Ahí estoy. Estaba peleándome con el micrófono. Sí, lo de la presentación o lo de razón de contacto. No me acuerdo, le dijiste en la clase anterior que ibas a subir algo de un libro que estaba muy bien explicado, que era muy... Tedeschi, me olvidé. Tedeschi. Ahora no sé si lo subo o se los mando por el link para el drive de elementos de máquina. Ok. Ahí me lo registro. ¿Quién fue el que preguntó por el tema de razón de contacto? ¿Está presente o no? Parece que no. Ok. Igualmente les voy a dejar algún en el Moodle, lo vamos a identificar bien dentro de engranes como razón de contacto, alguna lectura de algún artículo en inglés, no está en castellano, respecto del tema de razón de contacto. Listo. Ok. Bien. ¿Gusta? Sí, gusta. Ok. Hasta ahora vieron imágenes de varias cajas reductoras o reductores de velocidad. Básicamente hemos visto que es el elemento que interconectamos entre la máquina y el motor. ¿A qué se debía esa necesidad de acoplar un reductor al motor? Aporta. ¿Se fueron todos o yo perdí conexión? No, estamos acá. Están acá, bien. Bueno, entonces, a ver. Para la entrada de la máquina. Sí, ¿por qué poníamos no específicamente un reductor? Hasta ahora vimos transmisiones flexibles, pero era una transmisión que colocábamos entre el motor y la máquina. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que dábamos a eso? Por la velocidad o el torque a la que trabaja la máquina accionada. Discúlpame, debo de tener el volumen muy bajo. Sí, a ver. Por la velocidad o el torque que necesita la máquina que accionamos. Bien, ¿y la velocidad no va junto con el torque? Sí, también. En este caso. Sí. Bien. Entonces, porque necesitábamos o teníamos una condición de velocidad y torque distinta de la que aportaba el elemento motriz o motor, ¿no? Ok. Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿por qué específicamente hacemos uso de reductores de velocidad? O sea, de la caja específicamente que llamamos reductor de velocidad. Porque es eficaz, porque logramos esa condición de velocidad que necesita la máquina en el árbol de entrada y el torque necesario rápidamente, con alta eficacia, confiabilidad, es fácil de aplicar, tiene un mantenimiento rápido o sencillo y es de tamaño reducido. Acá vemos otro ejemplo, este también ya lo tienen visto. Tenemos, a ver si... Tenemos el motor, la caja reductora, una transmisión flexible y el ingreso al árbol de la máquina, que en este caso es un Redler.
Es un transporte de granos que es llamado Redler. ¿Qué transmisión se les ocurre que vamos a tener acá dentro de las flexibles que vimos? Correas trapeciales. Fíjense, tenemos el motor, la caja reductora de velocidad y la transmisión flexible. Luego de la caja reductora. ¿Les parece una transmisión por correas trapeciales indicada? ¿Cuáles serían las ventajas entre una transmisión flexible por correas trapeciales y una de cadenas de rodillos? ¿En qué situaciones se adecúa mejor una u otra? Y en momentos que hay más torque o potencia, preferís una cadena que una correa trapecial. O sea, en esta condición, supuestamente tenemos una reducción de velocidad, o sea que el torque que estaba ingresando a través del motor ya no es el mismo, es mayor, ¿no? Sí, claro, exacto. Bien, o sea que podríamos suponer que una transmisión por cadenas de rodillos sería más adecuada que una de correas. Además, estamos viendo que esa transmisión flexible está dentro de una caja. Si tuviéramos una de correas trapeciales, ¿sería conveniente que estuviera dentro de una caja? No. En cuanto a la sencillez, vemos casos como este, en el cual tenemos izaje a través de uno de los motores y reducción, traslación. Profe, Sí, perdón que te interrumpa. ¿Por qué no es conveniente la trapecial tenerla dentro de una caja? por la ventilación, por la temperatura a la que puede llegar. En Y si cambio, uno la la cadena de quiere- rodillos, ¿eh? Digo, y si uno la quiere cuidar de por ahí elementos que andan en el aire, como puede ser el polvo en este caso. Sí, pero no la vas a tener cerrada en una caja totalmente aislada. Ah, está bien. Le tenés que permitir cierta ventilación. Bien, bien, gracias. Bien, estábamos hablando de que vemos en situaciones como estas, en que tenemos el traslado de carga a través del largo de un galpón o del ancho de un galpón, y en la otra dirección, la facilidad con la que podríamos contar si tenemos motores y reducciones o cajas reductoras independientes para cada uno de esos movimientos. Dentro de las grandes clasificaciones podemos distinguir entre reductores y motorreductores. O sea, el reductor, compramos o seleccionamos la caja en forma independiente del motor que vamos a incorporar a la transmisión para darle movimiento y transmitir potencia. En cambio, estos equipos ya vienen con el motor incorporado. Ya habían visto que había distintas formas en la salida de los árboles o disposiciones en las salidas de los árboles, que dentro de esto podíamos distinguir paralelos y qué engranajes podríamos llegar a tener dentro de esa caja, o coaxiales. En cualquiera de los dos casos podríamos tener el mismo tipo de engranes, como estamos viendo acá en esta caja en la inferior. O sea, son cilíndricos de dientes rectos o helicoidales. Helicoidales. Cualquiera de los dos. No, podemos encontrar cualquiera de los dos. ¿Sí? Con cualquiera de los dos
engranes cilíndricos podemos llegar a lograr esta disposición de árboles, o paralelos o coaxiales. En cambio, si ya tenemos cajas con salidas de árboles ortogonales o no concurrentes, ¿cuáles se imaginan que, además de los cilíndricos, podemos llegar a tener en la primer caja? ¿Cuál de los dos árboles es el de ingreso? ¿Sobre el que está en puntero o sobre el otro que es hueco? Sobre el puntero. El del puntero, bien. Y en ese ingreso a la caja, ¿qué engranes supuestamente tenemos? O sea, no los vemos, pero podemos afirmar que están. ¿Cuáles? ¿El primero sería el helicoidal o...? Fíjate que pasás de este eje o árbol a uno en sentido ortogonal. ¿También puede ser cónico en ese caso? En ese caso va a ser cónico. Que luego en los distintos árboles, en los siguientes, sí vamos a tener rectos o helicoidales, ¿sí? Porque si observan, estos son paralelos entre sí. No así el de ingreso con respecto al primer árbol que vemos dentro de la caja. Y si no son concurrentes, pero ya no son ortogonales, de este vieron algún ejemplo de caja abierta. Es más, acá como que ya les están dando una pista. Tornillo sin fin, corona helicoidal o rueda helicoidal. En sí, los elementos principales de estas cajas son los árboles, evidentemente, sobre los que están montados los engranes, y están soportados en rodamientos. La caja de por sí, que es la que contiene todos estos elementos, un sistema de lubricación, un sistema de refrigeración, no necesariamente lo puede llegar a tener. En determinados casos se coloca un sistema de refrigeración, un sistema de fijación a chasis o bastidor, eso sí o sí, sistema de acoplamiento para transmisión de potencia y el sistema de izaje. ¿Cuál sería en el primer esquema el sistema de acoplamiento para la transmisión? El acoplamiento entre este árbol de entrada y el motor. O si lo quieren en este, que está más sencillo. De árbol hueco. Este es de árbol hueco. Aquí vamos a ingresar el árbol de la máquina. En este caso, aquí en el ingreso al reductor, ¿qué tenemos? Tenemos el árbol, el chavetero y la chaveta. ¿Sí? Sí. Bien. Eso lo van a ver, es un tema que van a ver con Lucas. Sistema de izaje. ¿Se imaginan qué es? Los famosos cáncamos. ¿Los han visto? Creo que acá no ninguno tiene. Para elevar, por ejemplo, calculando,
¿Cómo? Para elevar los granos de nivel en los hilos, ¿no? No, el cáncamo es... Mira, acá se ve uno. Ah, perdón, Esto perdón. a través de lo cual, ¿se ve? Sí, sí. Bien, a través del cual pueden izar el reductor. Bien. Ya indicamos que el reductor va a estar entre el motor o sistema motriz, cualquiera sea el que seleccionemos, y el árbol de la máquina conducida. ¿Y qué hacemos? ¿Con qué datos tendríamos que hacer la selección del reductor de velocidad? O sea, ¿qué necesitamos hacer o qué tendríamos que estar considerando cuando vamos a hacer el diseño y la selección del sistema de reducción o el reductor, en este caso de velocidad? Primero la potencia del motor, ¿no? Si es que ya la ¿Y qué tenemos. más? ¿Qué hacemos con la potencia del motor? La multiplicamos por un factor de... No, usamos la potencia de diseño. Determinaban la potencia de diseño. Eso, sí. Cálculo, selección, equivalente. Y era, hasta ahora vimos que era la potencia del motor por un factor de cálculo, y ese factor de cálculo, ¿qué tenía en cuenta? O sea, la caja reductora es lo que más fácil podemos considerar en esa analogía que hacíamos motor, caja negra, máquina. Obviamente, no estamos considerando en esta situación ni los acoplamientos que podemos llegar a necesitar entre el motor, la caja y la máquina, o alguna transmisión extra que coloquemos entre ese motor. Estamos pensando motor, caja reductora, máquina. Entonces, ¿qué es lo que tiene en cuenta ese factor de cálculo? Vamos, gente. Estuvieron haciendo selección de transmisión de correas trapeciales, de correas sincrónicas, de cadenas de rodillos. ¿Qué participa en ese factor de cálculo en el momento de determinar la potencia equivalente, o de cálculo, de diseño, o de selección? Toma en cuenta la y la hora de servicio. El factor de servicio. Bien, ¿y qué tiene en cuenta el factor de servicio? Las horas que están funcionando, la cantidad de arranques por día, la temperatura. ¿Cuál es la parte importante que todavía no dijeron? ¿Por qué entonces tengo que aplicar un factor, por ejemplo el que llaman servicio, para poder seleccionar correctamente el elemento de transmisión? Porque es como que de una manera lo sobredimensionás para cubrirte de posibles problemas, digamos, cosas exteriores que te podrían afectar, creo, al reductor. Bien, primera acotación, no sobredimensiono. No me acuerdo bien cómo decirlo. Bien. ¿Qué es lo que tengo en cuenta? ¿Por qué tengo que establecer esa potencia, potencia de cálculo para poder hacer la selección? ¿Con qué la voy a comparar?
¿No la comparo con una potencia nominal que informa el fabricante en su catálogo? Sí. Y esa potencia nominal que informa el fabricante, ¿en qué condiciones la establece? Las condiciones de laboratorio que son a veces muy ideales. No son ideales, son de ensayo. Bueno, ensayo, pero muy por ahí alejadas de la realidad, a lo que vas a aplicar tu reductor, digamos. Bien. Alejadas de la realidad. El fabricante ensaya con un motor eléctrico. ¿Yo voy a tener un motor eléctrico? ¿Puedo llegar a tener un motor eléctrico? Puede ser que sí, puede ser que no. Bien, pero una opción es, o sea, lejos de la realidad no está en ese punto, pues yo también puedo aplicar un motor eléctrico. Lo que el fabricante no sabe, en todo caso, es qué condición de carga voy a tener a través de la máquina. ¿No? ¿Qué quiero decir con condición de carga que aporte en la máquina? Y eso Ninguno puede se ser anima. si va a ser constante o no la carga que se va a estar aplicando. Lo que el fabricante no sabe es si la carga es con choque o sin choque. ¿No? Claro. Bien. O sea que ahí hay lo que normalmente se llama laguna de conocimiento. O sea, no es que el fabricante ensaye su elemento de transmisión su elemento de transmisión en condiciones ideales. No, las ensaya en determinadas condiciones. Una es utilizar un motor eléctrico. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría entre la aplicación de un motor eléctrico o un motor de combustión? Las vibraciones que produce. La carga es distinta. ¿Sí? Uno trabaja a explosión, o sea, tiene choque, y el otro tiene un funcionamiento suave. Del otro lado, o sea, del lado de la máquina, sucede lo mismo. El fabricante ensaya con una máquina sin choque. No establece cuál, pero es una máquina sin choque. Lo que no quiere decir que yo trabaje en la misma situación. ¿Sí? Entonces, volvamos al principio. Si yo quiero que ese elemento de transmisión tenga la misma vida que está informando el fabricante y que transmita la misma condición de potencia, bueno, vamos a dejar la condición de potencia para después, pero que tenga la misma vida, ¿por qué tengo que utilizar una potencia superior a la que está informando el fabricante? ¿Se acuerdan de la diferencia que había entre aplicar una carga estática o una carga dinámica? Sí, el proceso de fatiga no tenés en el medio. No solo el proceso de fatiga, ¿qué diferencia hay entre esa carga estática o esa carga dinámica en cuanto a los esfuerzos que se están generando en el sistema o las tensiones que estoy viendo? ¿Son iguales? No. ¿Cuáles son mayores? La dinámica. Bien. ¿Y las deformaciones probables? También las de dinámica. También. O sea que lo que yo busco es un elemento que tenga la misma resistencia con las mismas deformaciones que estuvo ensayando el fabricante. Por eso es que el elemento de transmisión, en ese caso, lo elijo con una potencia superior, con lo cual me aseguro que tenga esas condiciones de resistencia y deformación similares. ¿Sí?
bajo la condición de carga que va a tener durante su funcionamiento. Entonces, establecimos que vamos a hacer la selección a través de una potencia equivalente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y por qué hay que hacerlo a través de esa potencia equivalente? Ahora, una característica básica de los reductores, que no sé por qué está específicamente acá, esta se me escapó, es que el par de salida del reductor, a medida que va disminuyendo la velocidad de entrada, el par de salida se mantiene prácticamente constante. Esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? Es más, crece aproximadamente en un 20%. De una tabla de reductores que tienen ustedes dentro del material, seleccioné, creo que era de doble etapa, una que tenía distintas relaciones de transmisión vemos distintas velocidades de entrada, por lo tanto, con relación de transmisión, vemos la velocidad de la salida, que es, está en relación a esa relación de transmisión, y vemos que los momentos torsores de salida prácticamente en todos los casos están alrededor del mismo valor. O sea, la diferencia que pueden encontrar está dentro de ese 20% aproximadamente. ¿Sí? A eso hace referencia la casi constancia en el par de salida del reductor. Obviamente, algo que no dije y no terminé de especificar, para un reductor de un tamaño definido. En este caso, era el número 18. O sea, dentro del catálogo de ERSA lo pueden ubicar, están los datos copiados de ahí. ¿Cómo hacemos el análisis para poder hacer la selección del sistema de transmisión? ¿Qué era lo que teníamos en cuenta? Básicamente lo que tenemos en cuenta es la máquina. La necesidad la está planteando la máquina. ¿Qué es lo que vamos a necesitar de conocer de esa máquina básicamente? ¿Cuál es la potencia que necesita el ingreso del árbol? ¿A qué velocidad? ¿Y cuáles son las condiciones de carga? O sea, que si tiene choque, si no tiene choque, eso básicamente. Y habíamos visto que considerando cualquier sistema de transmisión que interpusiéramos entre el motor o el sistema motriz y la máquina, la relación que teníamos de la potencia que debía ingresar a ese sistema de transmisión estaba relacionada con la potencia de salida o de ingreso a la máquina conducida a través del rendimiento total que tuviéramos de ese sistema de transmisión. ¿Cómo hacíamos el cálculo del rendimiento total? Por ejemplo, supongamos que tenían acá, o que tenemos acá, un árbol, una caja que tiene 3 etapas de reducción a través de engranes. ¿Cómo hacen el cálculo del rendimiento total? Multiplicas el rendimiento por etapa. ¿Cómo, perdón? Se puede multiplicar el rendimiento por cada etapa. De cada etapa, exactamente. O sea, el producto de cada uno de los rendimientos o de los rendimientos individuales. Ahora bien, llegábamos acá y teníamos la potencia motriz, ¿no? Esa es la potencia que debe ingresar al sistema. ¿Cómo seleccionábamos la potencia del sistema motriz? A partir de la potencia útil y el rendimiento total. Bien, ahí tenés la potencia motriz. Ahora, ¿cómo seleccionás
cuál va a ser la potencia de ese motor, por ejemplo. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo? El catálogo del amoníaco superior. Bien. Ahora bien, van a ver que en reductores tenemos dos criterios para hacer la selección de la potencia equivalente de cálculo o selección, que es lo que está tratado de indicar acá. Con esto de vínculo de entrada a vínculo de salida, estamos incluyendo desde un acoplamiento hasta una transmisión flexible, por ejemplo. No estamos especificando cuál. Pero sí estamos viendo que vamos a tener una potencia de entrada al reductor y una potencia de salida, ¿sí? Eso no les provoca conflicto. O sea, vamos a tener desde la potencia motriz a la potencia absorbida o útil, o sea, como lo venimos manejando nosotros, potencias intermedias que podemos establecer y que van a crecer hacia el lado de la máquina conducida o van a decrecer sus valores. Decrecer. Decrecer. Bien. Entonces les expliqué que hay dos criterios. Bueno, acá el básico partimos de lo que ya veníamos diciendo, desde la necesidad de potencia al ingreso del árbol de la máquina conducida, que es la que podemos llamar potencia absorbida o potencia útil, como veníamos considerando anteriormente, y de qué forma llegamos a establecer cuál es la potencia a la salida del sistema motriz, en este caso, teniendo en cuenta los rendimientos de cada uno de los distintos vínculos o del propio reductor de velocidad. Sí o sí, la potencia equivalente de cálculo de selección de diseño la vamos a establecer a través de una potencia y un factor de servicio. El factor de servicio ya sabemos qué es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Desde lo que vinimos viendo hasta ahora, decimos es la potencia del motor por ese factor de servicio. Ese es un criterio, un primer criterio a través del cual se puede hacer la selección del reductor. Pero hay otro que tiene en cuenta la potencia útil o absorbida divididos los rendimientos del reductor y los rendimientos de los vínculos de entrada, bueno, en este caso solamente el de salida, porque estamos considerando la potencia equivalente calculada acá al ingreso del reductor. ¿Qué sería esa potencia absorbida dividido los rendimientos? La motriz. Si lo vemos acá, ¿qué sería? O mejor dicho, vamos a verlo en este. ¿Qué sería? Aquí dentro de este sistema de transmisión tengo el vínculo de entrada, perdón, con respecto a ese esquema no. Tengo el reductor y el vínculo de salida. Entonces, ¿qué sería esa potencia absorbida sobre los rendimientos? La potencia motriz. ¿Sí? Sí, sí. Bien.
¿Estamos? Esto es conocido, o sea, la potencia de equivalentes, cálculo, selección, diseño, tiene que ser menor o igual a la potencia nominal, que es la que informa el fabricante en su catálogo. Para la velocidad de entrada determinada. ¿Qué sucede? Normalmente en los catálogos, ya más o menos lo habrá imaginado por la tablita esa que yo había incorporado, no nos informan todas las velocidades. O sea, nos informan 3 velocidades, 4 velocidades. ¿Con qué se imaginan que generalmente están relacionadas esas velocidades de ingreso al reductor? O frecuencias de giro. ¿Con qué podrá estar relacionado? En general ensayan o establecen las potencias nominales con un ensayo con un motor eléctrico. Entonces, ¿de qué dependerán esas 3 o 4 frecuencias de giro que están informando para el ingreso al reductor? Con las velocidades de giro nominales de algunos motores. Bien, ¿y de qué dependen esas velocidades de giro de los motores? Y del motor, De la cantidad de polos que tenga ese motor. Sí. ¿No? Bien. O sea, generalmente las que informan son las básicas de 1500, 1000, 750 o en valores aproximados a ellos. Algunos fabricantes no hacen o no presentan la selección a través de la potencia equivalente, sino a veces a través del momento torsor equivalente, que estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque esa potencia equivalente dividido la frecuencia de giro de quién. ¿O de qué frecuencia de giro voy a considerar? A la entrada del reductor. La de entrada del reductor. Y la condición va a ser igual. Ese momento torsor equivalente tiene que ser menor o igual al nominal informado por el fabricante. Bueno, esto ya medio que lo charlamos. ¿Qué significa adoptar un factor de servicio? Combina las acciones dinámicas externas, la confiabilidad requerida y la duración deseada del reductor, mediante el cual corregimos la potencia de selección para adecuar el servicio real de la aplicación a las condiciones nominales de los catálogos técnicos comerciales de la selección. AGMA específicamente indica 3 condiciones o 3 clases de servicio, 1, 2 y 3, para los que da valores numéricos aproximados, pero la utilización de valores numéricos permite contemplar situaciones intermedias o de mayor severidad. ¿Qué significaría si tomaran una condición o consideraran una condición de mayor severidad? ¿Tomarían un valor de cuál de estos 3? ¿O ninguno de esos 3? El más grande. El 2. El 2 sería para una clase de servicio 3. Si yo tengo mayor o considero que tiene mayor severidad el servicio, ¿aplicarías un valor de 2 como factor de servicio? ¿O uno mayor?
¿Qué se imaginan cuando se dice que la clase de servicio 1 corresponde a un valor numérico de 1? Que está en las mismas condiciones en las que se ensayó el fabricante, por ejemplo. Bien, y si las tuvieras que describir, ¿qué dirías? Describir ¿Cuáles fueron esas condiciones de ensayo del fabricante? y a temperatura ambiente, no sé. A una velocidad de giro nominal. Todavía no llegamos a la velocidad de giro nominal. ¿Qué implica que el servicio le corresponde un valor numérico de 1? ¿Que las cargas son estáticas? ¿Las cargas son? ¿Estáticas? Mira, ¿vos te parece que vas a tener cargas estáticas? No, en realidad no. ¿Sin choque sería? Claro, sin choque. Sin choque. Sin choque. Que vas a tener, por ejemplo, cargas sin choque. Es más, en general, el fabricante ensaya 8 horas, no más de eso, con una confiabilidad determinada, o sea, y para una vida útil determinada, ¿sí? O sea, estamos coincidiendo con la condición de ensayo del fabricante, o sea, las cargas son sin choque, tanto del lado del motor como del lado de la máquina. 8 horas de servicio, por ejemplo, un mínimo número de arranques por hora, ¿sí? Eso es la condición de servicio 1, que generalmente es coincidente con la que ensaya el fabricante. Y esto es importante. Los factores que informa el fabricante en su catálogo son los mínimos recomendados. No consideran situaciones especiales, por ejemplo, de mayor severidad, o como dice acá, vibraciones serias o carga de choque severas, o fuerzas inerciales de importancia en arranques y paradas. Esos casos ameritan la participación de un especialista o de hacer la consulta con el fabricante, a menos que uno tenga la experiencia suficiente. En general, el factor de servicio vamos a tener en cuenta cuál es la condición de carga de la máquina accionada, cuál es la condición de carga de la máquina motriz. A esto estoy refiriéndome con choque o sin choque, el número de arranques por hora y el factor de duración o de vida deseada. Esto es coincidente con lo que informa ERSA. ERSA les da, fíjense, tablas en las cuales el factor de servicio se va obteniendo por distintas situaciones. Una es la máquina accionada versus el servicio diario. Uno que tiene en cuenta la máquina motriz, el número de arranques por hora, que está relacionado con el factor, acá lo relaciono con el factor F1, o sea, con el que ya establecieron a través de la máquina y las horas de servicio diario, y un factor que tiene en cuenta las horas de vida que se espera de ese equipo. En particular, ERSA establece una vida mínima para sus equipos de 25.000 horas, o una vida esperada de 25.000 horas. Esto obviamente cuando la selección fue correcta, el mantenimiento es correcto y la condición de lubricación que se mantiene en la caja es la adecuada. Además de otras cuestiones durante el montaje, por ejemplo. Otro fabricante, Sumitomo, presenta la misma diferencia, solo que estas tablas ya están dadas para motor eléctrico. Si tuvieran o hicieran uso de otro tipo de motor, les indica
cuánto deben considerar por demás el factor de servicio que obtuvieron de la tabla. O indica aparte a través de cuál es el sistema motriz y las horas de operación y las condiciones de carga con las que van a trabajar, cuáles serían los factores mínimos considerados o a considerar. CEU presenta el factor de servicio diferente, de diferente forma. Lo da a través de un gráfico en los cuales se establecen las condiciones 1, 2 y 3 de carga relacionadas con un factor de aceleración de masas que lo pueden establecer a través de los momentos de inercia externos, o sea, los que aportarían la máquina y el reductor, y el momento de inercia que del lado del motor, ¿sí? Entonces, la selección del reductor. Primero vamos a determinar el tipo de reductor. ¿Qué es lo que va a definir el tipo de reductor? La máquina accionada. ¿Qué más? La disposición de los árboles. Básicamente, eso va a ser algo a tener en cuenta desde un inicio, ¿sí? Ahora bien, es cierto que no han visto Sin Fin Corona, pero yo ya les adelanto que el Sin Fin Corona lo que permite son relaciones de transmisiones muy importantes en una caja pequeña en comparación a lo que sería una caja de engranajes cilíndricos o concónicos, ¿sí? Esto después lo van a terminar de ver. Establecemos la potencia equivalente de acuerdo a alguno de los dos criterios. ¿Quién establece cuál de los dos criterios voy a utilizar? ¿Qué se les ocurre? Acabo de entrar en la clase, pero no sé, supongo que lo que más se hace el mismo método que con las poleas y las cadenas. ¿Y qué querés decir con eso, Héctor? ¿Perdón? Mi pregunta fue, ya que entraste tarde, hay dos criterios para poder determinar la potencia equivalente para poder hacer la selección del reductor. Sí. Una, como ya es la clásica, la que hemos visto hasta ahora, potencia del motor por el factor de servicio, y la otra es teniendo en cuenta la potencia útil por un factor de servicio dividido el rendimiento. Con esa potencia útil dividido el rendimiento, ¿qué era lo que obtenemos? ¿O qué es lo que obtenemos? La potencia nominal. ¿El resto qué dice? De diseño. De diseño. Ahí tengo un eco acá, no sé por qué. Bien. Esta potencia equivalente es lo que llamamos de diseño, cálculo o selección. ¿Sí? Sí. Es lo mismo, es exactamente, tiene otra nomenclatura, pero es exactamente la misma que veníamos aplicando hasta ahora. Y esta potencia de cálculo, selección, diseño o equivalente, como está indicada acá, es como veníamos considerando hasta ahora, potencia del motor por el factor de servicio. Ahora, esta potencia útil dividida el rendimiento es la potencia motriz,
¿Sí? Sí. Bien. O sea que indicado así es lo mismo que si yo colocara acá potencia motriz por un factor de servicio. ¿Quién establece cuál de los dos criterios aplico? En una primera instancia, ¿qué se les ocurre? ¿Quién establece eso? ¿Quién está haciendo la selección? Y el encargado de hacer la selección. No se olviden que los factores de servicio los van a obtener en el catálogo del fabricante. ¿Sí? Cada fabricante informa factores de servicio que serán los mínimos, pero son los que informa el fabricante de la información que ha obtenido de otros usuarios, de su experiencia. ¿Sí? O sea que quien establece cuál de los dos criterios voy a utilizar es el fabricante, porque el fabricante va a indicar a partir del criterio que está utilizando el factor de servicio adecuado para hacer el cálculo de esa potencia equivalente. ¿Sí? O sea que lo que tienen que observar cuando seleccionan un fabricante de reductores es informarse con cuál criterio está haciendo o está presentando la información dentro de su catálogo. ¿Cuál sería la diferencia si el motor estuvo correctamente seleccionado? ¿Vamos a encontrar diferencia entre la potencia del motor y la potencia motriz? Y puede que sí, porque por ahí el rango de potencia que vos necesitás no vienen los motores, digamos, con esa potencia. Bien. Vamos a encontrar una cierta diferencia y la del motor va a ser superior a la motriz. ¿Sí? Sí. Ahora, en la selección notamos una importante diferencia cuando el motor no fue correctamente seleccionado o por situación X se coloca un motor de potencia superior a la necesaria. ¿Sí? Ahí es donde notamos una fuerte diferencia en el resultado al seleccionar el reductor del catálogo. Igualmente, vuelvo a insistir, el criterio de cuál utilizamos, potencia del motor o potencia motriz, lo establece el fabricante en su catálogo. Si el motor fue correctamente seleccionado, utilizar la potencia del motor o la potencia motriz, en todo caso, no daría resultados muy diferentes, ¿sí? Y estaríamos dentro de la condición segura en la selección de la caja reductora. ¿Estamos? Una vez determinada esa potencia equivalente, como ya vimos, esta tiene que ser menor o igual que la potencia nominal informada por el fabricante. Ahora, en reductores hay otra etapa más, además de la selección del reductor a través de la potencia mecánica. Y es que tenemos que verificar la potencia térmica de ese reductor. Esta es la expresión, la potencia de entrada al reductor, la motriz o la motor, tiene que ser menor o igual que la potencia térmica por un factor térmico. Ahora vamos a ver un poquito más del tema. En este esquema vemos un reductor, o
tenemos varios reductores de la misma potencia, con la misma relación de transmisión, pero estamos viendo diferencias. ¿Qué diferencias es la que ven? El tamaño. El tamaño. Y en años atrás, para los primeros reductores de velocidad, por ejemplo, uno diseñado en el año 54, como está indicado ahí, la verificación de la potencia térmica no se consideraba necesaria. Pero ahora, con los nuevos reductores, que vemos que hay una importante diferencia de tamaño, sí es necesario hacer la evaluación de la potencia térmica. ¿Por qué se les ocurre? Menos superficie para el calor. Exactamente, menor superficie para disipar el calor. Entonces, hay un problema. Como vimos, dentro de los elementos que teníamos en esa caja reductora, teníamos los árboles, los cojinetes o rodamientos, los engranes y el lubricante. ¿Eso podrá trabajar a cualquier temperatura? No. O sea, el fabricante establece una condición, por ejemplo, que la disipación tiene que ser la suficiente como para 3 horas después de estar funcionando o estar trabajando, la temperatura en el aceite no puede exceder los 76 grados centígrados. Este es el caso de si se utiliza un aceite mineral, y eso lo vamos a ver en próximas clases. Pero lo que estamos viendo es que nos están limitando en cuanto a la temperatura a la cual puede trabajar ese equipo. Ese calor que debemos disipar, ¿quién lo genera? Y son las pérdidas que se producen o sea, lo que no se transforma en trabajo se transforma en calor, irremediablemente. Bien. A no ser 100% rendimiento de la transmisión de la potencia. Y eso no existe. Entonces, como ya habían planteado, la disipación de calor la vamos a tener básicamente o primeramente a través de la superficie libre de la caja reductora. ¿Por qué habla de superficie libre y no habla de la superficie de la caja reductora? ¿Libre se refiere a que está en contacto con el ambiente? No con Bien. ¿Y cuál es la superficie que no consideramos dentro de esa transferencia de calor? En general. La de los propios engranajes. Ojo que estamos diciendo de que la transferencia de calor se da a través de la superficie de la caja. O sea, lo que está conteniendo los engranes, los árboles, los rodamientos, el lubricante, y puede haber algún otro elemento, y ya lo vamos a ver. O sea, la disipación inicial se va a dar a través de las superficies de la caja, de las áreas, de las paredes, por así decirlo, de la caja. ¿Cuál es la que generalmente no consideramos? La que va apoyada. Consideramos que ahí, en esa superficie, la de apoyo, no tenemos una buena disipación de calor. Por eso no se está considerando. Y el balance térmico definitivo, que es importante esto a tener en cuenta,
se da las 24 horas de servicio continuo. Primero, ¿qué sucede si no tenemos en cuenta la evaluación de la capacidad térmica del reductor? Una, afecta al lubricante y por lo tanto la duración de la transmisión. ¿Por qué? ¿De qué forma afectaría al lubricante? Pierde sus propiedades, los aditivos. Por ejemplo, los aditivos que evitan que se oxide, ¿no? El aceite. los aditivos. ¿Qué otra cosa? La Se va viscosidad. degradando el aceite, pero también pierde su viscosidad en forma temporaria, aun si no se degrada. Y hay que tener en cuenta eso, la temperatura a la que está funcionando. O sea, si está trabajando a una temperatura superior Necesita a la mayor que viscosidad. tiene menor viscosidad. Claro, necesitaría un aceite más viscoso. O de otra Bien, propiedad. pero acá estamos pensando de que esa caja que estamos comprando viene o está indicado ya el lubricante que debemos utilizar. Y ese lubricante tiene determinados parámetros establecidos. Sí. La viscosidad, la temperatura de funcionamiento. ¿Y esa está en relación con qué? Es una nomenclatura. ¿Cómo es? Le suelen poner a los aceites de los motores, como lo que estamos acostumbrados a ver a los motores de los vehículos, ¿no? Una nomenclatura. De acuerdo a la temperatura, le dan la viscosidad. Es una forma de nomenclar el lubricante. Pero básicamente, cuando no comprobamos la capacidad térmica y se genera mayor calor del que está en condiciones de disipar, vemos un incremento en la temperatura del lubricante y este disminuye su viscosidad inicialmente. O sea, lo primero que le va a pasar es que disminuye su viscosidad. En cuanto a los aditivos, sí van a tener menor vida útil y va a haber una degradación del lubricante que nos va a llevar a la pérdida de esa capacidad que tiene de lubricar. ¿Y qué es lo que buscamos cuando uno dice capacidad de lubricar? ¿Qué es lo que estamos pensando? Que no se desgaste la transmisión. Bien. O sea, que pueda formar una capa suficientemente, de un espesor suficiente como para lograr que no tengamos ese contacto metal-metal entre los elementos que están en movimiento. Otra es que pueden bloquearse los rodamientos por exceso de temperatura. Vamos a ver. Y tiene que ver con lo que está... Ajá, ahí apareció. Vamos a ver que se van a afectar los juegos internos en el engranaje por ese exceso de temperatura. ¿A qué juegos internos del engranaje estoy haciendo referencia? No me acuerdo la nomenclatura, pero había un espacio que no tenía contacto entre los dientes, la parte media de la curva interior, y puede llegar, si tocas ahí, por supuesto, estoy en un problema. No sé cómo se llamaba esa parte. El diámetro interior, el dedendum era o algo así. Bien, o sea, lo que estás hablando, tratando de explicar es el huelgo que vamos a encontrar entre la cabeza del diente de uno de los engranes y la raíz del otro. Sí. Durante su engrane. Sí, y otro de los huelgos, ¿cuál era? Que acá la palabra por ahí es huelgos y no juegos. Sí, la de los bujes mismos, la bolilla y los bujes mismos tienen cierto huelgo. Es muy pequeño, pero lo tienen. Estás en rodamientos. Sí. ¿A eso estabas haciendo mención?
No, ahora, esta última vez, sí. Tienen que tener un huelgo y es lo que pasa en las bicicletas, es lo que más conozco. Lo que decimos se engranan los conos. Al no tener huelgo se empiezan a despelotar todo. No tiene, tampoco permite el pasaje del lubricante mismo, del aceite en este caso. Porque al haber huelgo hay una capa de aceite. Al no haber huelgo no hay una capa de aceite. Y después inclusive se empieza a producir un círculo vicioso, porque después se genera más calor aún porque hay más fricción. Y bueno, y ahí ya se acabó la caja de cambio prácticamente. Bien. O sea, los juegos internos en el engranaje se ven disminuidos. Podríamos llegar a tener interferencia en el engrane. No estoy hablando de la interferencia que teníamos, o sea, al término interferencia aplicado a que el engrane se diera entre curvas conjugadas, sino interferencia por falta de espacio que hay entre el entrediente y el diente. Pueden bloquearse los rodamientos por exceso de temperatura. Vamos a ver eso más adelante, pero también tiene que ver con los huelgos internos o que quedan en el rodamiento entre el elemento rodante y la pista para que se pueda dar la rodadura de estos elementos rodantes sobre las pistas. Afectan los retenes que pueden presentar pérdida de lubricante y puede ser necesario, a través de la evaluación de esta, si tiene capacidad térmica o no, la necesidad de una refrigeración adicional en el reductor. Como hoy planteamos, es la potencia térmica informada por el fabricante. El fabricante la indica primero a través del tamaño del reductor y establece, por ejemplo, situaciones de dónde se ubicó ese reductor. Si se ubicó en un espacio cerrado, si el espacio es abierto, si la velocidad del aire tiene una determinada velocidad, etcétera, etcétera. O sea, hay distintas formas en que la puede informar, pero básicamente está relacionada con el tamaño del reductor. Y un factor térmico. Este factor térmico va a tener en cuenta, primero, cuál es la temperatura ambiente a la cual va a estar trabajando ese reductor. ¿Y por qué es importante la temperatura ambiente? Y porque con eso se establece cómo se va a disipar el calor. Sí. Pero además va a ser la que defina, por esa capacidad de disipación que tiene la caja, cuál va a ser la temperatura a la cual va a estar trabajando internamente en los elementos, ¿no? Dijimos que esta la comparábamos con la potencia de entrada. Dependiendo de cuál era el criterio que utilizábamos, vamos a considerar la potencia del motor o la potencia absorbida sobre el rendimiento o lo que llamamos potencia motriz. Acá está indicada potencia necesaria a la entrada del reductor porque se independiza de la idea de que la entrada del reductor está conectada o acoplada directamente al motor, sino que puede haber transmisiones intermedias entre motor y el reductor, ¿sí? Por eso habla de esta potencia necesaria a la entrada. ¿Qué es lo que va a participar en el análisis de esa capacidad térmica? Las características del medio ambiente, el espacio disponible de instalación y ventilación,
la temperatura ambiente, la capacidad de disipación que tenga el reductor, el periodo de conexión, las formas de ventilación y o refrigeración y la velocidad del aire circundante. ¿Qué quiere decir el periodo de conexión? La hora que estamos subiendo al reductor o la máquina. No. Cuando habla del periodo de conexión, lo que está diciendo es, analiza dentro del tiempo la diferencia que tiene entre la condición de carga y sin carga, para aquellos equipos en los cuales la carga no esté en forma constante. ¿Sí? Y esto es interesante. Cuando estábamos hablando de, bueno, lo que presentamos hoy, motor reductor, que era el motor acoplado directamente a la caja reductora, no es necesario comprobar la potencia térmica. ¿Por qué? Porque se asume que la misma está en relación al motor que está aplicado y que, con el cual seleccionamos el equipo. ¿Sí? Sistemas de refrigeración adicionales. Ventilador en árbol rápido o externo. Uso de serpentina interior del equipo con circulación de líquido refrigerante. ¿Qué es lo que haríamos con una serpentina interior? ¿O de qué forma lograríamos esa refrigeración? Haciendo circular un líquido. Vale, lo dice ahí. Claro. Bajando la temperatura del aceite, o sea, permitiendo la evacuación de calor del aceite. Circulación del aceite con bomba externa, filtro e intercambiador de calor. O sea, ya es más sofisticado porque se hace circular el aceite, o sea, se sale de la caja y pasa a través de un intercambiador de calor. Algunas formas, acá tiene un intercambiador de calor de aceite-agua. ¿Sí? Lo vemos acá, el motor con una bomba, la tubería de donde va a circular ya sea el elemento de refrigeración, que puede ser agua, como en este caso está indicado acá, y el tubo de aspiración del lubricante, que va a estar acá abajo, y el de ingreso nuevamente o de retorno al equipo. Intercambiador de calor aceite-aire. Refrigeración por agua. ¿Sí? Esta es la tapa por la cual circula agua y permite la refrigeración de la caja reductora. Más de lo que ya veníamos diciendo, la temperatura ambiente es importante, la localización en cuanto a lo que decía hoy, si es un ambiente cerrado o si está en un lugar abierto, la disposición de la instalación, la posición de montaje, el tipo de rodamientos, el tipo de reductor, tipo de lubricante, lubricación de los rodamientos y temperatura límite del lubricante. Todo eso hace al límite térmico que tenemos en esa caja reductora. Con una termografía podemos observar el equipo frío o a temperatura ambiente, sin en condición de trabajo, y en la condición de trabajo donde vemos que la zona inferior, que es donde está el aceite, es la que mayor temperatura tiene. ¿Sí? O sea, esto sería la situación normal de un reductor en funcionamiento, y fíjense que nos está indicando que la temperatura a la que está trabajando el lubricante es de 46 grados. No más allá de eso. Más de lo mismo. Esto es de fabricante Rexnord,
que establece que la temperatura a las 3 horas no debe superar los 37 grados centígrados es la temperatura ambiente a la que está considerando, y a nivel del mar es con lo que informan las potencias térmicas en su catálogo. Y lo que vemos es que, por ejemplo, a medida que va incrementando la temperatura del aceite en el cárter, la condición de falla se eleva rápidamente con pocos grados. Bueno, pocos grados, dependiendo de qué es lo que consideramos, muchos o pocos, ¿no? Pero con una diferencia de 30 grados, vemos que ya el 80% de posibilidad de falla con un aceite mineral la tenemos en el reductor. ¿Por qué? Porque de por sí el aceite mineral está dentro de los extremos de temperatura factibles en los cuales puede trabajar correctamente. Algo importante en la selección del reductor es que tenemos que tener en cuenta si tenemos carga axial o radial en los árboles de entrada o salida del reductor. Como está indicado ahí, estas condiciones de carga externas pueden ser debidas a mandos de correas y poleas, cadenas o trenes de engranajes abiertos o expuestos o algún otro mecanismo. Y entonces se debe verificar la incidencia o de qué forma influye sobre el reductor. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué influiría en el reductor? ¿Por qué tengo que tener en cuenta si tenemos esas condiciones? O sea, si no tenemos un acople directo entre el motor y la caja reductora, o entre la salida de la caja reductora y la máquina la máquina que estamos conduciendo. Bueno, ¿Qué se les ocurre? Si hay una fuerza a nivel axial, tendería a poner generar mayor calor sobre los bujes laterales. Lo que no alcanzo a ver es si hay una fuerza o sea, porque se supone que es bastante rígido, pero si está enganchado con una polea, por ejemplo, que tiene una tensión determinada fuera de la caja, no veo que realmente sería apreciable. Quizás también sí afectaría algo, sí. De mismo modo, sí. Sí afectaría. Porque hay más roce en la unión de ¿cómo se llama? De rodamiento. En el apoyo va. ¿Más roce? Hay más fuerza. Por ende, más roce. Pero no afectaría la parte interior de la caja. No necesariamente si tenés una fuerza tenés roce. Para que haya roce tenés que tener un movimiento entre los elementos. Por ahí es más fácil de ver si analizan qué sucedería si tuviera una carga radial. ¿Qué podría ser que afectara al árbol una carga radial? ¿De dónde provendría? De la tensión de una correa, ¿puede ser? De la tensión de una correa, de la tensión que le estamos dando a la cadena, que son por distintas razones, eso no lo voy a objetar, pero tensiones al fin o tiros que estemos dando sobre, o que el elemento de transmisión que tenemos en este extremo esté afectando al árbol a través de una carga.
radial. Esta distancia está indicada desde la aplicación de la fuerza al ingreso de la caja reductora. ¿Qué se les ocurre que tenemos en el ingreso de la caja reductora? Un rodamiento. Un rodamiento. ¿Y qué podría, sin tener idea de cómo trabaja un rodamiento, que ya lo vamos a ver, de qué modo afectaría esta carga a este punto de apoyo que podría ser el rodamiento? ¿O qué es el rodamiento? Tendría un desgaste uniforme, capaz. Que no es uniforme, perdón. Un desgaste. ¿Qué esfuerzo le está generando? ¿O qué esfuerzo voy a tener que considerar para este apoyo, que fue seleccionado para todo lo que está de este otro lado? Un momento. Un momento, además de una carga extra, un momento. ¿Sí? Vamos a ver en tema posterior, pero es algo más que tendríamos que estar considerando en ese apoyo como reacción actuante, ¿sí? Para esto, los fabricantes indican la forma de de establecer. Bueno, vamos a primero. En general, presentan tablas donde nos dan la carga radial máxima o admisible a considerar aplicada en ese árbol a una distancia que corresponde a la mitad de la longitud del árbol. Es más, en algunos catálogos hablan de una distancia igual al diámetro del árbol. Si la fuerza estuviera aplicada en otra posición, tendríamos que hacer la adecuación para poder establecer cuál es la carga radial equivalente, ¿sí? O para poder compararla, mejor dicho, con la carga que nos está informando el fabricante. Esta es la que nos informa el fabricante y esta es la que tendríamos nosotros. Puede ser coincidente o no, dependiendo de la posición en la cual estemos aplicando esa carga radial. Ahora, fíjense que además del momento torsor, la adecuación de las unidades y del diámetro que estamos considerando, habla de un factor FZ. Ese factor FZ ustedes ya lo estuvieron viendo. Tiene que ver con el tipo de elemento que estamos considerando que está aplicando esa fuerza, ya sea a través de correas trapeciales, correas planas, dentadas, ¿sí? O sea, cadenas o engranajes si fuera una caja de engranajes abierta. ¿Estamos? Otra cuestión que hay que tener en cuenta en la selección del reductor es si tenemos que establecer desde un inicio cuál es el sentido de giro del árbol de entrada o del árbol de salida, dependiendo de qué es lo que vamos a estar, el sentido de giro del árbol de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las máquinas pueden trabajar en cualquier sentido, o sea, cualquier elemento que tengamos a la salida no necesariamente, por ejemplo, un transporte, y queremos elevar material, no va a ser lo mismo si el árbol esté girando en el sentido contrario que en el sentido correcto de giro. Recomendaciones. Hoy hablábamos que de los elementos que teníamos en el reductor estaban las patas o elementos de agarre
con los cuales íbamos a ubicar en forma firme a ese reductor. Bien, este debe estar instalado sobre una fundación firme que no permita la generación de oscilaciones perturbadoras. Debe haber un bastidor, soporte con su parte inferior adecuada para un correcto apoyo, tanto de su parte superior como para garantizar el correcto apoyo de la base mecanizada del reductor. ¿Qué nos está diciendo con eso de la base mecanizada del reductor? Que debe estar a nivel. Bien, pero además de que la base del reductor tiene un grado de planitud importante, ¿sí? Los elementos de transmisión deben estar alineados acercando lo más posible a la cota cero de los ejes geométricos, en la coincidencia de los ejes geométricos. De esta manera se ajusta primero la desalineación estática. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ese equipo está operando, igualmente, o sea, aquí especifica 40 grados centígrados de temperatura ambiente, pero igualmente hay que realizar una nueva alineación cuando el equipo está trabajando o ya ha alcanzado su temperatura de operación. Acoplamientos elásticos o flexibles que se utilizan a los efectos de compensar desalineación. ¿Tienen idea de esto? ¿Han visto algún acoplamiento ya? ¿Cuál es el acoplamiento más sencillo que se les ocurre? Embrague. El embrague permite el acople y el desacople. O sea, es un tipo particular de acoplamiento, es correcto. Pero el más sencillo serían dos placas abulonadas, ¿no? Una relacionada con el árbol del motor, por ejemplo, y la otra con el árbol de ingreso al reductor. Y eso configura un acoplamiento rígido. Una pregunta, ¿eso sirve como fusible? No. A menos que esté configurado de tal forma, pero no, en general no. ¿Sí? No es adecuado un acoplamiento rígido para utilizar como fusible. Está bien. Dentro de los acoplamientos elásticos hay de distintos tipos, o sea, los que se consideran que son más rígidos que otros y que podemos tener desde elementos que están relacionados con ruedas y una cadena, por ejemplo, a engranes o del tipo de engranes, o ya a los que se los conoce como acoplamientos de llanta, que son dos placas relacionadas a través de eso de una llanta. ¿Sí? No sé si oyeron hablar del gumi. No. Bien, acoplamientos van a ver posteriormente. Estos acoplamientos elásticos deben de estar considerados para desalineación dinámica, es decir, debido al funcionamiento del equipo, ya sea a través de, por ejemplo, el choque que le imponga el motor, si fuera, por ejemplo, un motor de combustión, o el que le estaría aplicando
la máquina, si estuviera trabajando con choque, eso va a producir una desalineación o lo que ustedes normalmente consideran vibración, ¿sí? Esa desalineación que se da durante el funcionamiento es lo que decimos desalineación dinámica. Es decir, el acoplamiento elástico no está preparado para hacerse responsable de una desalineación durante el montaje, o sea, la estática. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero expresar? ¿Se entendió? O sea, estos acoplamientos están preparados para soportar vibraciones. Para soportar la desalineación debido a las cargas dinámicas que se vean, que surjan de la operación de la máquina o del motor. ¿Sí? No estamos hablando de la desalineación que podemos encontrar o que se podría observar en el montaje. O sea, en el montaje la condición es de, como decía acá, cota cero en coincidencia de la coincidencia de los ejes geométricos. ¿Sí? O sea, la alineación estática debe ser lo más perfecta, si cabe el término, de lo que en lo que fuera posible. La desalineación dinámica es inherente a la operación del equipo. Entonces, esa es la que vamos a tener en cuenta cuando hagamos la selección del tipo de acoplamiento, si es elástico, qué tan elástico va a ser, o si fuera un rígido, que podría ser una opción. En caso de que no hubiera condición de choque, por ejemplo, en ninguna de las dos máquinas, ni la motriz ni la conducida. Bien, como está indicado acá, si se monta con una desalineación estática, el acople puede convertirse en un oscilador, o sea, puede llegar a ser sumamente peligroso. Y en aquellos casos en que por fuerza centrífuga o por acomodamiento de las máquinas vinculadas se producen cargas axiales, se puede solucionar a través de acoplar el cubo con estrías deslizantes que permitan ese deslizamiento consecuencia de las cargas axiales. Acá, por ejemplo, les está indicando niveles permisibles de desalineación. Fíjense que a medida que la velocidad o la frecuencia de giro es mayor, los valores de desalineación aceptables son menores, ¿sí? Esta es desalineación paralela y esta es el gap o desalineación angular. En ambos casos, la tendencia es la misma. Bien, acá hay otro tema que van a ver más adelante y que tiene que ver con la tolerancia recomendada del árbol sobre el cual se va a montar el elemento, ¿sí? El vínculo que tengamos a la entrada o a la salida de ese reductor. Evitar montajes bruscos o inadecuados, por ejemplo, a través de, como indica acá, un martillo o una masa. Eso no es la forma adecuada de colocar un elemento sobre el árbol. ¿Por qué este buen señor le estaría dando martillazos, por ejemplo, a esa rueda sobre el árbol? Y porque el interior, digamos, de la rueda tiene casi el mismo diámetro que el árbol para que esté lo más alineado posible.
no solamente para que esté alineado, sino porque el ajuste que haya entre ese diámetro del agujero y el diámetro del árbol sea forzado, o sea, permita, por ejemplo, la transmisión de potencia, la transmisión de un esfuerzo. ¿Eso cuándo se da? Cuando el diámetro de este agujero de la rueda, por ejemplo, es menor que el diámetro del árbol sobre el cual se va a colocar. Pero la tolerancia del árbol está indicada como H7. Ya. ¿Sí? O sea, el fabricante ya establece que la tolerancia con la cual se debe montar o sea, la tolerancia de este agujero, o de la parte interior, del diámetro interior de esta rueda, debe ser H7. Y después lo van a ver cuando vean ajustes y tolerancias, qué implica ese H7 y por qué estoy diciendo de qué es la tolerancia del agujero de la rueda y no estoy diciendo que es la tolerancia del árbol. Bueno, los cubos de acoples tienen que tener una longitud recomendada. Esta varía entre un 20% al doble del máximo del diámetro donde irán calados y es posible mantener en algunos casos una relación menor en la medida que el hacha beta esté en condiciones de transmitir el esfuerzo. También se les da como recomendación, de acuerdo al material, cuál es la relación que tendríamos que tener entre el diámetro del cubo y el diámetro del árbol, está bien lo que dije, si fuera de acero o de hierro, por ejemplo. De este gráfico podrían obtener las mismas relaciones, pero da valores inferiores a los que estamos indicando como recomendaciones y que vamos a tener que incrementarlos si los momentos torsores son cíclicos o cargas de impacto. ¿Por qué está indicando acá? Bueno, está dicho ahí. ¿Por qué este sería un correcto montaje de la rueda en el árbol de ingreso y este sería un incorrecto? Por la flexión, el esfuerzo de flexión que sufre el árbol. Sí, señor. Y sobrecargas que se podrían estar observando. Eso lo dijimos. Antes de la instalación o montaje se debe verificar que hay espacio disponible, obvio, si no, toda la selección que hicimos no nos sirve de nada. Y si tenemos un freno antirretorno, por ejemplo, en ese equipo de elevación que les estaba presentando yo hoy como ejemplo, no nos va o sea, lo que vamos a desear es que si el equipo está cargado y por alguna razón parase de aplicarle potencia, tuviéramos un freno que nos impidiera el retroceso del material o la caída o el movimiento de ese equipo en sentido contrario. ¿Dónde debería ir colocado el freno antirretorno? ¿A la entrada del reductor o a la salida del reductor?
¿Ninguna sugerencia? A la salida puede estar. Bien, entonces analicemos a ver qué condición de velocidad y torque tenemos a la entrada respecto del que tenemos a la salida. Va a ser mayor a la salida. ¿Sostendrías todavía que... No, sería la entrada. Perdón, no te escuché. Cambiaría, diría que es a la entrada. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tamaño de ese freno que vamos a colocar va a estar en relación al torsor que se le esté aplicando. Bien. En lo que van a tener publicado en el módulo tienen más material para leer, pero básicamente eso es lo que van a necesitar y como conocimientos básicos para poder entender el tema de reductores o de reductor de velocidad o de caja reductora. ¿Sí? Vuelvo a insistir, si estamos seleccionando un reductor, no alcanza con la selección a través de la potencia mecánica, sino que tenemos que evaluar cuál es la potencia térmica que tiene ese reductor. ¿Qué sucedería si la potencia térmica no es suficiente y no hay, por ejemplo, espacio para un sistema de refrigeración como los que se vieron? ¿Qué solución propondrían? ¿Ninguna? Solo se me ocurre una, pero tampoco no podría aplicarla porque si el reductor lo podríamos hacer un poco más grande, bueno, tenemos más superficie, pero por ahí eso Bien. ocupa más espacio que el sistema de lubricación necesario. ¿O no? Podría ocupar más espacio, pero también podría ser la situación de que ese espacio lo podría tener disponible y no quisiera, vamos a reformular la pregunta, no quisiera incorporar un sistema de refrigeración por los costos que implicaría. Ya sea un serpentín que ingrese a la caja o un sistema de enfriamiento del lubricante en forma exterior. Entonces, esa posibilidad de elegir una caja más grande nos estaría dando una capacidad térmica mayor. Bien. Vean el tema. Fíjense si les quedan dudas o alguna consulta para hacer. Es interesante que se planteen, por ejemplo, suponiendo que tuvieran 3 etapas de reducción a través de simplemente engranes cilíndricos de dientes rectos, ¿cómo serían esos engranes? ¿O cómo serían esos engranes? ¿Cómo
tendrían todos la misma relación de transmisión para obtener una relación de transmisión final, que es la que busquemos, que es la que estamos buscando. O sea, de todo lo que estuvieran viendo en engranajes, saber cómo lo aplicarían cuando tuvieran una caja, por ejemplo, como ya dije, de 3 etapas de reducción para una relación de transmisión final determinada. La primera que dije fue, ¿tendrían todos la misma relación de transmisión? Ok, se los dejo para que lo piensen. ¿Tienen alguna consulta sobre los temas ya vistos? A mí de este tema me quedó una duda cuando hablabas de temperatura, que vi que, no me acuerdo si era el aceite o no sé qué cosa, estaba considerada a 37 grados centígrados a nivel del mar. Temperatura ambiente. Ajá. ¿Por qué? Porque con esa temperatura ambiente máxima que está considerando, está estableciendo la temperatura del aceite en el cárter en la condición de operación. Sí. Si yo tengo el reductor, o sea, 4.000 metros de altura, ¿hay un factor que luego considere esa disminución de presión ambiental? Sí. Está bien. Vas a necesitar mayor o menor capacidad de disipación de calor cuando estés a 4.000 metros de altura. Mayor, creo yo. Bien. Sí, está incluido dentro de las tablas de los fabricantes. Es más, algo que no terminé de explicitar, la mayoría de los fabricantes, cuando establecimos que si tenemos una carga radial y o axial en el árbol del reductor, no estaba limitando al ingreso del reductor. También puede suceder en el de salida. Por lo tanto, los fabricantes, algunos establecen cargas admisibles para el árbol de entrada y para el árbol de salida. ¿Sí? Eso tiene que ver con no solamente la capacidad del rodamiento, o sea, cómo va a afectar al rodamiento que esté relacionado directamente con ese árbol, sino también con el árbol mismo, ¿sí? Con la resistencia que tenga ese árbol. Y es más, algunos fabricantes hasta dan la oportunidad de que se haga la comparativa entre la resistencia que tiene el árbol y la resistencia la condición de carga que tiene el árbol para hacer el análisis de si estamos por debajo de la carga admisible que soportaría y compararla con la del rodamiento, y entonces se establece que de las dos, la que se toma es, para hacer el análisis, la que esté en situación más crítica. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien, entonces vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta sobre temas anteriores? Daniela, respecto a la pregunta que hiciste, quiero ver si me quedó clara la consulta para llevarme la inquietud. Vos planteaste la situación de un reductor, todos engranajes rectos, sí, de 3 etapas, y la consulta es si las relaciones de transmisiones entre sí de cada una de las etapas, ¿cómo serían? Claro. O sea, no. La pregunta es, ¿convendría que fueran todas las relaciones iguales? O sea, si yo establezco una relación de transmisión total, diría, cada una de ellas sería
la raíz cúbica, ¿no? Si fueran iguales. Bien, ¿sería conveniente eso? ¿O debería esperar relaciones de transmisión diferentes desde el par de ingreso al par de salida? Bien, perfecto, me llevo. Ok. ¿Alguna otra? ¿No? Bien. Entonces quedan liberados para la clase de práctica.